tienen viento de esperanza. Muchas gracias. Gracias. A continuación es el cuarto punto del orden del día, que está formado por 3 propuestas de impulso. La primera es la propuesta de impulso número 117, instando a la Junta de Extremadura a revestir las rebajas fiscales aprobadas a las rentas más altas de la región para poder incrementar el complemento extraordinario a la cuantía reconocida en concepto de pensión de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva hasta los 465 euros. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra para ello la diputada Maricruz Rodríguez Vegazo. Gracias, señora presidenta. Señorías, si hay una palabra que podamos remarcar en el pleno de hoy es la palabra dignidad. Dignidad de los represaliados y asesinados en la dictadura franquista. Dignidad de su memoria y de sus familiares, que es lo que defiende la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Recuerdo el segundo apellido, democrática. Dignidad de los valores democráticos y dignidad de las personas que defendieron esos valores y que tanto lucharon por ello y que nos hicieron que hoy podamos disfrutarlo. Y hablamos de nuestros mayores, de esas personas a las que tanto les debemos. Y ellos son los protagonistas, en gran mayoría, de esta propuesta de impulso que presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista y que viene a defender algo tan sencillo y tan importante como son las pensiones dignas para nuestros mayores, para nuestros pensionistas. Una propuesta que surge de la escucha, una propuesta que nos hace llegar el movimiento de pensionistas de Extremadura, cuyos representantes nos acompañan hoy en la tribuna y a los que quiero dar la bienvenida. Señoras y señores del Gobierno de derechas de la Junta de Extremadura, después del manifiesto y contundente fracaso de este Gobierno y de la señora Guardiola, después de retirar los presupuestos por obedecer con sumisión las órdenes de Génova, es más urgente que nunca aprobar esta iniciativa que traemos hoy aquí los socialistas. Porque ustedes, señores del PP, por acorralar al Gobierno de España por una mera táctica partidista, han estado a punto de dejar tirados a más de 224.000 pensionistas extremeños. Ahora parece que van a rectificar, así lo ha defendido menudo papelón el señor León. Porque ustedes, señores del PP, por priorizar sus intereses por encima del de los ciudadanos y ciudadanas, se han convertido en un partido de bloqueo. Y les da igual si están en el Gobierno o si están en la oposición. Les da igual si lo hacen retirando los presupuestos aquí o votando en contra de medidas que benefician a las clases medias y trabajadoras a nivel nacional, porque a ustedes sencillamente les da lo mismo. Solo cuando sienten el revuelo social, solo cuando sienten el coste electoral negativo, cuando ven que se quedan solos con la ultraderecha votando, entonces es cuando rectifican o al menos dicen que así lo harán. Y es que sus votaciones en el Congreso y su inacción en el Gobierno de la Junta de Extremadura provoca efectos perversos entre los ciudadanos y entre las ciudadanas extremeñas y también entre nuestros pensionistas. En Extremadura, con la retirada de sus presupuestos fracasados, ustedes impiden mejorar las pensiones no contributivas con la utilización que tiene la Junta de Extremadura como herramienta específica que posee el Gobierno, que es mejorar las pensiones a través del complemento adicional de las pensiones no contributivas. Ya lo hicieron con el veto a la enmienda que presentó este grupo al articulado, pero con la retirada de estos presupuestos, dirigida desde luego desde Génova, abandonan toda posibilidad y esto lo tienen que rectificar. Pero no solo se conforman con esto, sino que además votaron en el Congreso de los Diputados en contra del decreto Ómnibus, un decreto que recogía medidas que suponen reforzar el escudo social y han estado a punto de impedir que más de 224.000 pensionistas extremeños puedan ver revalorizadas sus pensiones.
La buena noticia es que tenemos un Gobierno en España, un Gobierno progresista, que sí sabe gestionar, que sí sabe dialogar, que sí se preocupa por los ciudadanos y ciudadanas de este país y que, gracias a él, el decreto de la subida de las pensiones y de otras muchas medidas sociales va a salir adelante. Y, claro, a ustedes no les ha quedado más remedio que subirse al carro. Señorías del PP, ¿qué le han hecho a ustedes los pensionistas? ¿Por qué cargan contra ellos sus estrategias partidistas? Miren, en este tema no nos valen ni sus mentiras ni sus excusas, porque no es la primera vez que lo hacen. Siempre buscan alguna excusa para ir en contra de la mejora de las pensiones. Siempre lo hacen. Mientras ustedes aquí se niegan a subir el complemento adicional de las pensiones no contributivas, que lo tienen previsto en 265 €, la pensión media en nuestro país ha crecido casi un 50% desde junio del 2018, desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa. De hecho, en el día de ayer se publicó que las pensiones medias en Extremadura han subido respecto al año pasado un 5,26%, cifra por debajo del 6% de la subida de la media nacional. Por diferencias como esta, se hacen necesarias medidas como es la subida del complemento adicional, para intentar equiparar las pensiones en nuestra tierra respecto a las del resto del país. A pesar de este esfuerzo por parte del Gobierno de España, es evidente que Extremadura sigue necesitando una labor de convergencia importante en las pensiones no contributivas y la Junta de Extremadura debe contribuir a ello. Y por ello es necesario aumentar esta prestación en al menos 465 €. Y por eso presentamos esta enmienda al articulado de los presupuestos fracasados. Y por eso traemos esta propuesta, porque es necesario subir esta cantidad. Es de justicia hacerlo. Es necesario subirla porque nuestros pensionistas se lo merecen, por justicia, como he dicho, y por dignidad. Señores del PP, son 12.328 los pensionistas beneficiados de este complemento. El impacto económico, según ustedes, supondría un incremento de apenas 2,5 millones. Repito, subir este complemento supone 2,5 millones del presupuesto de María Guardiola, un 0,0003% de ese presupuesto fracasado. ¿En serio esto no es asumible por el Gobierno de la derecha del Partido Popular? Si es asumible para un Gobierno de derecha, 6 millones de euros en regalos fiscales a 1.200 personas, las más ricas de Extremadura. 6 millones de euros para los ricos, sí, 2,5 millones para los pensionistas, no. ¿De verdad no hay 2,5 millones para incrementar esas pensiones? Y sí hay 10 millones de euros para hacer propaganda del Gobierno de derechas de la Junta de Extremadura y subvencionar pseudomedios de comunicación condenados por mentir. ¿Saben también para qué han encontrado ustedes dinero y lo han encontrado de forma rápida? Para subir la partida de eventuales y cargos en 1 millón de euros. Para subir las pensiones no hay dinero, pero para el Gobierno más caro de la historia, para sus privilegios fiscales y para la propaganda, sí, para eso sí que lo hay, y esto es una auténtica vergüenza. Aquí es donde están sus verdaderas prioridades y su manera de hacer política. Mire, señores del PP y del Gobierno de la Junta de Extremadura, que solo me queda la consejera, la señora Vaquera. Mientras ustedes retiran sus presupuestos fracasados y abandonan el debate parlamentario, el Gobierno de España trabaja en una reforma profunda del sistema público de las pensiones, garantizando la sostenibilidad del sistema de pensiones y, a la vez, blindando por ley el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros. Y sí, esto se consiguió hacer con una reforma en el año 2021, a pesar de la oposición de los señores del PP. Y sí, se está consiguiendo a pesar de sus vaticinios catastrofistas. Se consiguió, como se está consiguiendo, bajar el paro, incrementando el salario mínimo interprofesional, a pesar de que ustedes también decían que era imposible subir los salarios y bajar el paro. Pero para eso estamos los socialistas, para hacer realidad aquello que ustedes consideran imposible. Y lo hemos hecho en el mercado laboral y lo hemos hecho también con las pensiones. Mire, señores y señoras del PP, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ustedes niegan y no quieren gastar 2,5 millones para más de 12.300 personas, de 12.300 pensionistas en Extremadura, pero a la vez sí le regalan 6 millones de euros a las 1.200 personas más ricas de nuestra comunidad. Pero además, si no llega a ser por la respuesta social, ustedes hubieran perdido
hubieran impedido que esos 224.000 pensionistas extremeños pudieran ver incrementada su pensión en 435 euros al año. Ustedes llevan toda la vida votando en contra de la subida y de la revalorización de las pensiones. Y para más INRI, ustedes han sido los artífices del mayor saqueo del Fondo de Reserva de las Pensiones, porque ustedes, señorías del PP, en esto de las pensiones tienen un problema de credibilidad, porque lo llevan en su ADN, porque no creen en ella. Utilizan el sí, pero no. Votan en contra del decreto para subir las pensiones, pero hacen una recogida de firmas para que el Gobierno vuelva a llevar de forma urgente ese decreto al que ahora resulta que van a votar que sí por no quedarse solos con la ultraderecha. En fin, un auténtico galimatías, señores del PP. Ahora tienen la oportunidad de solucionar parte de este problema aquí en Extremadura y ponerse del lado de nuestros mayores, de nuestros pensionistas, con esta propuesta que nos hizo llegar el movimiento de pensionistas, porque nosotros, desde luego, sí escuchamos a los extremeños y las extremeñas. Sí los escuchamos, sí. Ustedes tienen la oportunidad de aprobar esta propuesta, ya que tienen sus presupuestos prorrogados, ustedes son los que están en el Gobierno y ustedes tienen el mecanismo para hacer justicia con los pensionistas y que tengan las pensiones dignas que le corresponden. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. A continuación es el turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los invitados. Un placer que tengamos público y que el espectáculo lo vean más gente. Supongo que se han dado cuenta que estamos en el Parlamento de la República Socialista Soviética de Extremadura, constituido por 60 diputados, que solo hay 5 galos. Ese es el diagnóstico, las tonterías que hay que escuchar en esta casa. Parlamento de la República Socialista Soviética de Extremadura, con 60 diputados de izquierda y 5 galos. Vale. Tontería. Nuestro diagnóstico es distinto, pero no se lo voy a decir para que sigan en esa afición. A ver, señores del Grupo Socialista, la primera reflexión. ¿Cuántas veces les hemos pedido incrementar el complemento de las pensiones no contributivas durante la época en la que ustedes eran mayoría absoluta por parte de este grupo parlamentario? ¿Y cuántas veces hemos encontrado la puerta en las narices con esta propuesta? Bienvenido, es decir, no me voy a entretener mucho en esto, pero bienvenido a una realidad que nosotros nos hemos encontrado con que la necesidad de implementar el complemento de las pensiones no contributivas. Ahora, hay que decirle la verdad a la gente, porque además nos están escuchando pensionistas, ¿no? 465 euros, si lo prorrateamos a 12 meses, estamos hablando de menos de 40 euros al mes de incremento. La actual partida de 265 euros, si la prorrateamos a 12 meses, estamos hablando aproximadamente de 22 euros. Vamos a contarle a todo el mundo, vamos a hablar solo de pensiones no contributivas, que es lo que tiene esta propuesta. ¿Cuánto es una pensión no contributiva? Con la revalorización actual es 564,70 euros. Si la prorrateamos son 658 euros. Prorrateamos a 12 meses porque son 14 pagas. El umbral de la pobreza. ¿Saben ustedes cuándo es el umbral de la pobreza actualmente? 915 euros. Es decir, nos faltan 257 euros para que los pensionistas, las pensiones no contributivas, estén al nivel del umbral de la pobreza. Tenemos a pensionistas, y eso es una realidad que tenemos a pensionistas en la pobreza. Y no podemos caer en la autocomplacencia. En 7 años se ha subido de 380 a 565. Bien, una subida del 48%. Pero no es mérito de ustedes, ¿eh? Aquí hay mucha gente que ha empujado, ¿eh? Unidas Podemos en aquel momento, Sumar, Bildu les obligó a hacer una subida del 15%, porque parece el gobierno de Pedro Sánchez, hombre, el gobierno de Pedro Sánchez con empujoncino y chantaje por parte de la izquierda parlamentaria. Bien, tenemos a día de hoy, y usted lo ha dicho, 12.378, según datos del Inserso, pensionistas no contributivas de jubilación y de invalidez en la pobreza.
Ese es el diagnóstico. Y imagínense, en el caso de las pensiones, de los pensionistas de jubilación y de invalidez, que necesiten cuidado y que necesiten atención a la dependencia. Que tengan que financiarse un cuidado y una atención a la dependencia con esto, con el sesgo de género que tiene, porque todos sabemos que un porcentaje significativo de pensionistas no contributivos son mujeres. Esto no se puede arreglar. Es decir, nosotros vamos a votar porque nos parece mejor 465 que 265. Claro, vamos a votar a favor de la propuesta. Pero esto no tiene arreglo con un complemento de 200 euros más al año. Tiene solución de dos maneras y se las voy a plantear y traeremos iniciativas. Una, un compromiso de incremento de las pensiones no contributivas para llegar al umbral de la pobreza que se salgan del acuerdo que ahora está firmado, que es llegar al 75% del umbral de la pobreza en el 2027. Es decir, vamos a seguir teniendo en el 2027 a los pensionistas no contributivos pobres, con el 75%. Ese es el horizonte. Y otra cuestión es, y esto ya me dirijo en este caso a todos los grupos parlamentarios, que es una propuesta que están planteando distintos gobiernos autonómicos, es ¿podemos complementar desde las comunidades autónomas las pensiones no contributivas? Sí, pero tenemos un límite que es la legislación básica en materia de seguridad social, fundamentalmente los reales decretos de desarrollo, en que si aumentamos el complemento, al mismo tiempo hay una reducción de la pensión, a no ser que se conciba como la ayuda a la dependencia como ingreso no computable. Vamos a traer una iniciativa para que a través de nuestra renta mínima, que es la renta garantizada, podamos complementar a nuestros pensionistas en Extremadura, con la cantidad que nosotros entendemos que es necesaria, que es en torno a 200, 300 euros al mes para sacarlos de la pobreza. Finalizo porque tengo 10 segundos. El debate es de prioridades, y le vuelvo a repetir, aquí el Grupo Popular está todo el día hablando de infierno fiscal. Infierno el que viven los 12.300 personas en Extremadura, pensionistas en un estado de necesidad. Nada más y gracias. Gracias. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 5 minutos. No ha salido esta vez. Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Vamos a ver, hoy vengo a esta tribuna para posicionarnos en nombre de nuestro grupo con respecto a la propuesta de pronunciamiento instada por el Partido Socialista. Ya les adelanto nuestra oposición a la misma. Es curioso, pero ha sido el PSOE el que ha gobernado Extremadura durante 36 años, tiempo en que han aplicado unas políticas económicas y sociales que han llevado a la región a una situación de dependencia del subsidio y a una precariedad laboral y a una falta de oportunidades. La propia propuesta que ustedes presentan reconoce que Extremadura tiene las pensiones más bajas del país debido a la alta presencia de pensiones no contributivas y a la precariedad laboral sufrida por nuestros mayores. Esto no es una casualidad, sino el resultado, evidentemente, de unas décadas de un modelo político socialista que ha estrangulado la inversión privada, ha desincentivado la creación de empleo estable y ha generado una cultura de dependencia de los fondos públicos, en lugar de promover una autonomía económica de los ciudadanos. Hablan, en la propuesta también, del 14 informe Arrope. Es sorprendente, y una vez leído un poco la información y lo que dicen ahí, en esas 800 páginas que hay ahí, he llegado a una conclusión, y es que al PSOE le interesaba que Extremadura estuviese en situación de precariedad, ya que sus políticas han sido intencionalmente asistenciales, es decir, el subsidio a todas las personas, sin llevar a cabo ningún tipo de política para economizar y para incentivar el empleo en Extremadura. El PSOE sabe perfectamente que la prórroga de presupuestaria impide grandes modificaciones en el gasto, ya que seguimos con un presupuesto diseñado para un tiempo y para unas inversiones determinadas. La capacidad de maniobra en ese sentido de la Junta está limitada y precisamente por esa prórroga, al igual que el Gobierno de España, donde el sátrapa de la Moncloa es incapaz de sacar también los presupuestos, por lo que no puede aumentar las pensiones no contributivas, porque es obligación del Gobierno de España elevar las pensiones contributivas. Presentar ahora una propuesta que incrementa significativamente una partida presupuestaria sin recursos adicionales que la respalden es una muestra de irresponsabilidad política. Más cuando hemos dicho es competencia nacional
y lo que interesan a ustedes es que sean los extremeños los que asuman esa obligación del Gobierno nacional. No ofrecen, evidentemente, y a la vista de la propuesta, no ofrecen ninguna solución viable y nada. Ustedes buscan lo que son iniciativas imposibles de aplicar en la realidad económica que vive Extremadura. Evidentemente, desde Vox defendemos que la reducción de impuestos no es un privilegio, sino una herramienta para estimular la economía, atraer la inversión y generar empleo. Generar crecimiento en todos los ámbitos, lo que beneficia, evidentemente, a los pensionistas al fortalecer la economía. Revertir las rebajas fiscales que se han llevado a cabo solo perjudicaría a las empresas y emprendedores que crean riqueza en Extremadura, desincentivando el crecimiento y perpetuando el modelo de dependencia del subsidio que tanto daño nos ha hecho. Es precisamente gracias a una política fiscal y equilibrada, como la que evidentemente nosotros pretendemos aplicar, la que puede garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, sin comprometer la sostenibilidad financiera de la región. No se trata de subir impuestos para gastar más, sino de saber gestionar los recursos existentes y eliminar el gasto político superfluo y evitar el derroche. En ese sentido, nosotros presentamos una alternativa, que es, en lugar de aumentar el gasto de manera irresponsable, pues nosotros solicitamos y pedimos una auditoría del gasto público para redirigir los recursos a quienes realmente lo necesiten. Políticas de fomento de empleo y apoyo a la empresa privada para reducir la necesidad de pensiones no contributivas en el futuro, o lo que es lo mismo, para que cada vez menos personas dependan de esas pensiones en el futuro. Hay que hacer cambios estructurales que fortalezcan la economía y mejoren a lo largo del plazo las condiciones de los pensionistas. Y hay que eliminar las duplicidades y partidas innecesarias en la administración pública. En conclusión, el PSOE pretende solucionar con más gasto el problema que han creado ellos mismos. Vox defiende un modelo basado en la libertad económica, en la reducción de impuestos y una gestión eficiente del dinero público. Y, por tanto, no apoyaremos las medidas que supongan más impuestos y más dependencia del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Pacheco por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Rodríguez, hoy a usted sus compañeros la han engañado. Hoy aquí tenía que haber salido a defender esta iniciativa la señora Álvarez, el señor Amado, o mejor, el señor Vergele, como vamos a ver a continuación. Señorías, en Extremadura hay claramente dos modelos. El modelo que representa el Partido Popular, donde creemos que es necesario que los ciudadanos paguen los impuestos necesarios para mantener y mejorar los servicios públicos básicos. El resto del dinero de los ciudadanos lo tienen que utilizar con libertad, en inversión, en gasto, en consumo o en ahorro, siempre desde la libertad. Este modelo del Partido Popular provoca que se haya recaudado, bajando los impuestos a las clases medias y a las más desfavorecidas, se haya recaudado 120 millones de euros más que antes. Provoca que el menor número de parados de los últimos 25 años los tengamos ahora con la presidenta María Guardiola. Provoca que el mayor número de trabajadores de la historia de Extremadura, especialmente mujeres, se esté dando en estos momentos con la presidenta María Guardiola. Y provoca que la tasa de crecimiento del PIB extremeño sea superior a la media española en el año 2025, según el informe del BBVA. O provoca que en el tercer trimestre haya crecido la economía extremeña un 2,5%, muy superior a lo previsto. Luego tenemos el modelo socialista, aquel que después de 40 años dejó a Extremadura como la región donde más pobres hay de España. Dejó a Extremadura con las pensiones más bajas de España, porque se dedicaron a meterle la mano en los bolsillos a los extremeños, en asfixiar a las familias extremeñas, más pobres con 40 años de socialismo. Porque es cierto, el Partido Socialista lo que pretende es quitarle el dinero a las familias extremeñas para después otorgar una subvención
y que muchos colectivos dependan del poder socialista. Y ahí está el informe Arrope, al que hace mención esta iniciativa, donde demuestra que desde que gobierna María Guardiola, la tasa de pobreza en Extremadura ha bajado más de 4 puntos, siendo la menor de la historia. Señorías, estos son los dos modelos. Por lo tanto, yo quiero informar a los extremeños que esta rebaja fiscal especialmente beneficia a los más desfavorecidos. Por otro lado, nos piden que aumentemos el complemento de las pensiones un 75%. Señoría, ¿eso se lo dice usted a su socio Puigdemont, con quien han aprobado este decreto recortado, pagando un alto precio cuando lo podían haber hecho gratis con el Partido Popular? Porque el partido de Puigdemont dijo hace unos días, 2 días, que las pensiones en España no podían subir igual en todas las regiones, que en Cataluña tenían que subir mucho más que en Extremadura, porque allí el nivel de vida es mayor que en nuestra región. Eso lo ha dicho Junts, su socio. Señorías, este complemento a los pensionistas extremeños lo creó un gobierno del Partido Popular en el año 2014, el presidente Monago. Señorías, durante el periodo en el que ha gobernado el PSOE y Guillermo Fernández Vara, este complemento ha sido congelado en el año 2016 y 2018. Señorías, con el gobierno de María Guardiola, la presidenta, en estos presupuestos que ustedes han bloqueado, subía el doble de lo que venía subiendo este complemento. Pero les digo más, ustedes, hace 2 años, la señora Irene de Miguel registró una enmienda a los presupuestos del año 2023, 17 de noviembre del 2022. Aquí está la enmienda de Unidas por Extremadura. Pedía 3.120.000 euros más para este complemento. Y aquí está, señoría, el certificado de la votación que ustedes hicieron cuando gobernaban. Lo rechazaron con 34 votos en contra, con su rodillo, con su mayoría absoluta. Por eso no ha salido usted aquí a defenderlo, señor Vergeles, porque usted no tiene vergüenza ninguna. Era el consejero de Sanidad y votó en contra de subir el complemento a las pensiones. Y ahora trae aquí esta iniciativa que lo único que pretende hacer es manipular a los pobres pensionistas extremeños. No tienen vergüenza y usted, Álvarez, ninguna. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señor Pacheco. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rodríguez Vegazo. Ruego silencio para la siguiente intervención. Gracias, señora vicepresidenta. Mire usted, señor Pacheco, lo primero, no menosprecie a ningún diputado de este Grupo Socialista, porque todos tenemos derecho y todos sabemos defender lo que hicimos. Y además, si lo que usted ha dicho hubiera sido cierto, ¿por qué en los presupuestos fracasados que ustedes no han presentado había menos recaudación? 37 millones de euros menos, tanto en impuestos directos como indirectos. Y no son políticas asistenciales, señores de Vox, señor Bravo. No son políticas asistenciales, son derechos adquiridos. Lo que pasa es que ustedes no creen en ellos. Ustedes se creen que todos son paguitas. Mire, ustedes no pueden olvidar que están en minoría, que tienen que negociar, que tienen que dialogar, y eso es lo que hace Pedro Sánchez. Y por eso lleva medidas, empujado, sí, por los grupos que le apoyan, pero por eso no lo hacen. Y ustedes continúan con un problema de credibilidad en esto de las pensiones por muchas voces que peguen. Y así se ha demostrado en la última semana, señor Pacheco. Ahora ustedes han rectificado, sí, pero votaron en contra hace una semana del decreto de medidas sociales que subía las pensiones conforme al IPC y las revalorizaba. ¿Y saben por qué votaron en contra? Se lo vuelvo a decir. Votan en contra porque va en su ADN, porque ustedes no creen en la justicia social y mucho menos creen en el sistema público de pensiones. Para ustedes, los servicios públicos de todos solo son una oportunidad de negocio para unos pocos y solo
cuando son conscientes de la repercusión social que generan y de la repercusión electoral, entonces ustedes rectifican. Y el ejemplo lo tenemos en el año 2010, cuando el señor Feijóo en Galicia, en sus presupuestos, en los primeros presupuestos que llevó a la Cámara, eliminó de ellos el complemento de 200 euros de las pensiones no contributivas. Y le pasó lo mismo que ahora. Cuando vio la consecuencia que tuvo, pues tuvo que rectificar. Señores, pero es que parece que su jefe es que no aprende. Ustedes, señorías del PP, no solo votan en contra de forma reiterada de las subidas de las pensiones, sino que además ustedes esquilmaron sin piedad la hucha de las pensiones. ¿Sabe cuánto dinero había en el 2011? 66.000 millones. ¿Saben cuánto quedó cuando se fueron ustedes? 2.000 míseros millones. Se gastaron 64.000 millones de euros del Fondo de Reserva de nuestros pensionistas. Y además, en aquellos años, ni hubo pandemia, ni hubo borrasca Filomena, ni hubo volcán de La Palma, ni tampoco hubo una dana en Valencia. Ustedes, señores del PP, vaciaron el 90% del Fondo de Reservas del sistema de pensiones simplemente porque no creen en ella. En cambio, frente a eso, ¿sabes cuánto ha aportado el Gobierno socialista en la hucha que ustedes vaciaron? 7.000 millones de euros. ¿Con cuánto ha terminado el año? Con 14.000 millones. Es decir, ustedes vacían la hucha y nosotros la llenamos. Otro imposible más logrado por los socialistas. Señores del Gobierno y señores del Partido Popular, es importante lograr esta convergencia de las pensiones. Hay que hacer un esfuerzo como Administración porque contamos con las pensiones más bajas del país, como aquí se ha dicho, debido al alto porcentaje de pensiones no contributivas y a la precariedad laboral que sufrieron nuestros mayores. Por eso hay que hacer justicia y subirles las pensiones y darles pensiones dignas. ¿Y saben además por qué hay que hacerlo? Por lo que ha dicho el señor González Fruto, porque existe una brecha de género, porque Extremadura, el 69,27% de las personas que cobran pensiones no contributivas son mujeres. ¿No eran ustedes un Gobierno feminista? Demuéstrenlo, contribuyan a terminar con esas desigualdades, subiendo el complemento adicional de las pensiones no contributivas que de forma mayoritaria cobran las mujeres. Señores del PP, dejen de lavarse las manos en este asunto. Cuando se apruebe el decreto en el Congreso, las pensiones no contributivas aumentarán un 9% y las pensiones mínimas se incrementarán en un 6%. Y repito, ustedes votaron en contra de ese decreto ómnibus y lo hicieron aferrándose a la entrega de un palacete del PNV, al que ahora, a lo mejor, señor Pacheco, le invitan a visitar París debido a que ustedes van a votar a favor. Tenemos que hacerlo, señores del PP, tenemos que hacerlo por justicia, por necesidad, porque no hay nada más injusto que oponerse a ello. Y eso es lo que siguen haciendo ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. La segunda propuesta de impulso es la 118, instando a la Junta de Extremadura a invertir los remanentes